Buenos días. Buenos días. Buenos días. Había una película hace unos años atrás de un hombre que gritaba en Vietnam: buenos días, Vietnam. Y eso animaba a las personas en medio de esa guerra. Pero hoy nosotros tenemos ánimo porque Cristo está en nosotros. Por eso decimos: buenos días. Jesús resucitó. Él resucitó. Él resucitó. ¿Alguien lo cree? Jesús resucitó. Jesús resucitó. Dios es bueno y lo repito. Jesús resucitó. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso nos debe dar gozo y alegría. Unas pocas mujeres se acercaron a la tumba y fueron a gritarle a los discípulos que estaban acobardados: ¡Jesús resucitó! Tenemos que entender que es un tiempo donde ya Jesús viene a buscarnos. Y debemos estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Son sazones diferentes. Ya deberían ir buscando a las personas. No sé si le dijiste a las personas que fueran para dar testimonio. Tienen que tenerla aquí ya acomodadita. Sí, porque sí, ya los vamos a llamar. Pero les envié los nombres, era para que precisamente se acercaran, las fueran preparando y las tuvieran aquí mientras yo estoy diciendo: Jesús resucitó. Vuelvo a decir: ¡Jesús resucitó! Levántate y resplandece, amén. Bueno, mi amada me va a hacer el favor de ir buscando a unas hermanas que van a dar testimonio corto de lo que el Señor hizo en la vigilia de damas. Tuvimos algunos varones allí, tuvimos el privilegio de estar allí ministrando, sirviéndoles en el agua, sirviéndoles con la comida, sirviéndoles colocando sillas. Fuimos a servir a las princesas del Señor y a estar pendiente, por supuesto, de la parte física del lugar, pendiente de todo lo que se movía, y todo estuvo glorioso. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí creen que Dios se movió en ese lugar de las que fueron? Ay, hermanas. El pastor, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que se movió ahí la mano de Dios en ese lugar? La mano, el brazo, todo. Dios se movió en ese lugar. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Todas las personas, todas las mujeres que estuvieron allí, antes que den el testimonio, estas 4 hermanas, aquí sí, para que no tengan que, yo ahorita le doy el micrófono, denle un micrófono, eso sí, ponte ahí al lado, Miguel, para que tú le des el toquecito técnico. Ok, a todas las damas que estuvieron en la vigilia, préstenme atención a lo que les voy a decir en este momento. Al final del servicio necesito reunirme con ustedes. Ok, quiero aclarar algo como responsable de esta congregación. Quiero aclarar algunas cosas que quizás puedan tener algunas dudas. Ok, y le voy a pedir a los diáconos y a los ancianos que se queden, y al hermano José Vilches. Al final nos vamos a quedar para que nos gocemos de lo que Dios hizo, pero también para que podamos aclarar cualquier duda que las hermanas puedan haber tenido con una administración que hubo en aquel lugar. Amén. Ninguno de los ancianos se acercó a decirme algo, pero sí algunas damas se acercaron a preguntarme algunas cosas. Entonces eso me llama la atención, porque a mí también me llamó la atención y estaba esperando que estemos todos alerta. Amén. Y vamos entonces, todo estuvo de bendición, en victoria. Pero hay cosas que tenemos que aclarar para que estemos en sintonía, sobre todo cuando, no se lo digo, cuando estemos todos. Ok, ahora sí. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? Gloria a Dios. ¿Quiénes vamos a estar? Las damas, los diáconos y los ancianos. Las damas que fueron a la vigilia. Las damas que fueron a la vigilia. Ahora sí, let's go. Y José Vilches. Buenos días, mi nombre es Beatriz de Cadena. Voy a quitar mi ya lo voy a tener que quitar. No se lo quite, hermano. Te voy a decir Beatriz Villalobos de Cadenas. Amén. Pero no son las cadenas, esas se rompen. Para quienes no saben, yo convulsiono. Yo
cuando el pastor empezó a dar la prédica de que iban a lavar los pies, yo puse mi corazón delante del Señor, le dije: Señor, yo no quiero convulsionar más, porque yo no quiero que mi esposo me siga viendo así y que mis hijas me sigan viendo así. El Señor me dijo en ese momento: sé obediente. Me vino la palabra de la pastora en la mente, que ella siempre me dice: Beatriz, entra en oración y ayuno y tú te vas a sanar. Y ahí fue donde yo dije: Señor, tú me vas a sanar. Entra en oración y ayuno y vas a ser sano. Cuando yo pasé hacia adelante a lavarme los pies, el agua estaba caliente, yo no aguantaba lo caliente que yo sentía en los pies, era demasiado caliente, estaba el agua. También hubo un momento donde la pastora habló que yo tengo que soltar la carga que yo tengo. Yo me preocupo mucho por mis hijas y por mi nieta. Y el Señor me dijo: suelta esa carga, porque esa carga no es tuya. La pastora que predicó en ese momento: esa carga no es tuya, suéltala, suelta a tus hijas, esa carga no es tuya. Y yo lo sentí que era para mí, porque esa carga yo la tengo, preocupación por mis hijas, por mi nieta en cada momento. Y por eso le pido al Señor que me quite eso, porque no es mía. Amén. Buenos días. Mi nombre es Lady Denier. ¡Aleluya! Aleluya, en el nombre de Jesús. Yo tenía, por lo menos yo días atrás, yo lo oraba al Señor de noche. Yo le preguntaba que me diera respuesta por qué no podía entrar en su presencia así como antes. El día de la vigilia, cuando el pastor dio la prédica, la enseñanza, que habló sobre la exfoliación, esa a mí me impactó. Y cuando dijo: es necesario que haya un quebranto, que se rompe esa vasija, a mí más me impactó. Yo pensé que eran mis emociones. Cuando empezó la administración, que él dijo: deje que el Señor exfolie su corazón y que lo no me recuerdo la palabra exactamente. Yo empecé a soltar toda carga al Señor. Yo reconocí ahí que yo todavía me cae en mi corazón ira, orgullo, soberbia, arrogancia, rencor, todas esas cosas. Yo se las solté al Señor. Y yo le solté todo eso al Señor. A la última palabra, que yo no me recuerdo exactamente qué fue lo que yo le solté al Señor, yo sentí como algo dentro de mí se quebró, se quebró un jarrón con agua, que se quebró algo dentro de mí y ahí salió el llanto. Y ahí después de eso yo sentí una paz aliviada, que después que se terminó yo le pregunté a Gaby, me la acerqué y le pregunté a Gaby: Gaby, es normal que yo todavía sienta como ganas de llorar. Y ella me dijo que sí, que eso lo hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Aleluya. Fuera el día del Buenos Señor. días a todos. Dios los bendiga y Dios los fortalezca a todos. ¿Cómo estoy fortalecida yo? Bueno, ¿qué les cuento? Ana me había elegido para hablar del color púrpura, pero en realidad yo estaba muy nerviosa, no me atreví a hacerlo. O sea, muchas veces dije que iba a renunciar, que la iba a llamar para decirle que ya no podía, porque esto a mí me daba temor hablar así en público, porque siempre sufría miedo escénico, pero fui liberada de eso, gracias a Dios. Dios fue tan bueno conmigo que en ese momento, o sea, las piernas me temblaban, las manos, o sea, no podía, sabía que no podía. Pero yo decía: bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí me levanté y bueno, y creo que hablé más de mí que del color púrpura. Así es, gloria a Dios. Bueno, Al final dijo color púrpura. Bueno, y también hubo una invitada, una pastora, que no sé el nombre de ella, Senia. Bueno, esa pastora dio una prédica, wow, Dios, fue utilizada. Dios la utilizó y por medio de ella yo recibí una palabra. Siempre me la paso llorando por mi esposo, siempre, porque es algo fuerte que solo Dios sabe. Y bueno, en ese momento ella dijo muchas cosas que Dios me habló por medio de ella. De una vez sentí que Dios me habló y creo que ya no voy a llorar más porque mi esposo no esté aquí, porque no viva conmigo, porque no se congregue, porque no busque de Dios. Ya yo no voy a llorar por eso, porque Dios tiene el control. Amén. Y ya no voy a llorar más por eso, ya se lo prometí.
Y Él tiene el control y seguiré orando por Él. Y otra cosa, invité a una hermana y esa hermana tenía muchas cargas también, que por cierto su hijito está aquí, me lo traje Santiago. Y bueno, mi hermana también tenía muchas cargas, esa pastora también, Dios también la utilizó para también hacerle un llamado ahí y hablar, y ahora ella va a empezar a congregarse y va a buscar también de Dios, va a venir a los pies de Cristo. Así como Dios lo está haciendo. Quien lo hizo nuestro Señor, que fue en el escénico fuera en el nombre de Jesús. Buenos días, mi nombre es Tilisay. Bueno, yo la criolla. Esta noche yo sentía que no podía escuchar la predica porque mi sueño me vencía. El frío, me arropaba con cobija, con chaqueta y el frío no se me quitaba. Cuando el pastor me llama para hacerme lo de los pies, me lo hizo, bueno. Y después cuando me paré, no sé, me sentí rara, sentí que ese frío se me quitó y el sueño se desapareció. Es algo que me quedé, se me quitó todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Quiero aclarar, hermano, que lo que le hice los pies no fue pedicure, por si acaso. Oye, decía, vamos al pastor que hace pedicure y se le quita la tembladera y el malestar y esfolla los pies. No, como era una vigilia de damas, el Señor me dijo, háblales en su lenguaje. Y me dijo, exfoliación del alma. Porque cuando las damas no se folian, y aún los caballeros, las células muertas quedan ahí en el pie y comienza a escamarse, comienza a soltar esa como pelusa, y esas son células muertas, y se va haciendo también una callosidad, y todo eso va molestando en el pie. Y la persona, aunque no se está dando cuenta, sigue caminando, sigue andando, sigue trabajando, pero hay una molestia, y así mismo pasa en el corazón, y eso no te permite avanzar bien. Por supuesto, yo no voy a predicar eso hoy, algún día lo voy a predicar, pero no lo pude predicar tampoco completo. Faltaron muchas cosas que hablar en cuanto a la exfoliación y en cuanto a la podología, que en la podología se usa el bisturí. Pero todo eso me lo llevó el Señor a la parte espiritual, porque hay muchos corazones, como decía la esposa de Michelle, que siempre mi nombre es Leimis de nieto, amén, en el nombre de Jesús. Yo sintió que algo se quebró, que algo se quitó. Dios usa el bisturí del Espíritu Santo y la palabra para cortar lo que hay en nuestro ser interior cuando nos disponemos. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que testimonios como eso deben haber muchos más profundos, y algunas quizás ni se dieron cuenta, pero Dios hizo algo en esa vigilia, y yo lo creo, amén. Los adolescentes, ya está el maestro Giancarlo, el anciano, pueden ir con él, gracias por la seña. Y bueno, al final, vuelvo a repetir, las hermanas que estuvieron, incluso las adolescentes, creo que hubo 2 adolescentes ahí, también necesito que estén allí. Ciertamente Dios habló a través de las 2 prédicas, pero quiero dar algunas aclaratorias, amén. Incluso de la otra prédica, incluso de la mía, si alguien tiene algo que decir. Bueno, Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia. Dios tiene control de todas las cosas, de nuestras vidas, y hoy estamos contentos y gozosos no solo por la vigilia, sino porque Jesús resucitó. Y como Él resucitó, pronto viene a buscarnos, pronto viene a arrebatarnos. Los creyentes creen en Jesús, pero algunos no creen que Él viene a buscarnos. Entonces no sé qué clase de creyente es. Nosotros no somos creyentes, nosotros somos discípulos. Los discípulos no solamente creen, sino que siguen a Jesús. Así que le damos gracias a Dios por darnos su preciosa palabra, que es la que nos ilumina, alumbra nuestro sendero, nos aviva, nos ministra fe. Por eso, amado y amada, no deje de leer la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra, para que cuando usted escuche cualquier cosa en TikTok, en Facebook, en YouTube, en algún lugar donde usted vaya, usted pueda tomar lo bueno y desechar lo malo. Porque muchas veces podemos escuchar palabras que vienen de aquí de las Escrituras, pero que vienen quizá con un sentido que no es el espíritu de la palabra. Y por eso debemos estar muy pendientes. Pero bueno,
Hoy seguimos con la enseñanza que tenemos meses, domingo tras domingo, hablando de retener lo que tengo para vencer. Es imperante, es importante que el creyente tenga claro esto, que no es una enseñanza para este año, es una enseñanza para nuestra vida cristiana. Día a día debemos aprender a retener lo que tenemos para vencer. Jesús lo hizo. Él fue uno de los ejemplos aquí en la tierra, que Él retuvo lo que el Padre le dio para poder vencer como un hombre aquí en la tierra, porque Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios, pero Él operó en la tierra como un hombre para que pudiese ser un sacrificio acepto delante de Dios. Tenía que ciertamente moverse como hombre, y así como hombre hubo la manifestación de Dios en Él, como se puede ver en ti y se puede ver en mí, porque tenemos dones espirituales. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos creer que Jesús era hombre y que se movió como hombre y era el Hijo de Dios. Pero Él no se movió como Dios, porque Él no vio el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo obediente cuando se hizo hombre, y obediente como siervo, y hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Él se movió en la tierra. Hubo manifestaciones gloriosas, milagros, prodigios, pero Él lo hizo en su condición de hombre que tenía el Espíritu de Dios sobre Él. No lo hizo como Dios. Lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que le creía totalmente a lo que el Padre le enviaba a hacer. El ejemplo que Él quería darnos a nosotros, que si somos obedientes a la palabra, si somos obedientes a la verdad, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Él no lo hizo como Dios, lo hizo como Hijo de Dios, al punto que cuando Él caminó sobre las aguas, un hombre como Él y como usted y yo caminó también sobre las aguas. ¿Quién lo hizo? Pedro. Lo hizo como hombre. Y Jesús nos quiere dar a entender que nosotros podemos caminar sobre los problemas, sobre las adversidades, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre el temor, sobre el miedo escénico, porque Él está en nosotros. ¿Alguien cree que Jesús está en Él? Pues ya somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados, hay una presión a nivel mundial espiritual, porque ya Jesús viene pronto a buscarnos. Y Dios le ha dado licencia a las huestes de maldad, porque en la medida que más se acerca el Señor, más tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que tener el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno y colocarnos el casco, el yelmo de la salvación, para que podamos estar firmes en los días malos. Y estos son días malos. Y el creyente debe retener la armadura de Dios. Debe retener cada una de las piezas, porque la Escritura dice en Efesios 6 que tomemos toda la armadura de Dios. No parte de la armadura de Dios, sino toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo. Ya pronto seremos arrebatados. Y el enemigo está tratando por todos los medios que muchos de nosotros seamos confundidos, incluso con la misma palabra. Y tenemos que estar apercibidos y probar los espíritus, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque muchos profetas, falsos profetas, han salido por el mundo que tienen el espíritu del anticristo. Por lo tanto, yo debo estar expectante de mirarme. Los que son llamados y los que son escogidos para apacentar una grey tienen dos llamados. Uno, mirad por vosotros mismos y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha colocado para apacentarnos, que fueron comprados a precio de sangre por el Señor Jesucristo. Yo tengo una responsabilidad de mirar por mí mismo, que no sea engañado por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y de cuidar a lo que Dios pone delante de mí. Tú tienes que cuidar de ti mismo. Si ahora mismo no has sido llamado a ministrar, a pastorear, tienes que cuidar de ti. Tienes que cuidar de ti, porque la carne es débil y el espíritu a la verdad está dispuesto. Yo tengo que aprender en este transitar de que ciertamente la carne va a querer llevarme a otro lugar, pero tengo dentro de mí al Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, tenemos al Eterno Consolador.
Por eso el Señor le dice: no os dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo de Dios. No los dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vaya a la gloria, porque cuando vaya a la gloria, mi Padre y yo les enviaremos al eterno Consolador, al Paracleto divino, al Espíritu Santo de Dios. Y entonces, cuando entraba, dos personas me confirmaban cuando los abrazaba y les saludaba, y me decía uno de ellos: me siento solo, me siento sola. Y eso todos los seres humanos en algún momento lo vamos a experimentar. Algunas madres se sienten solas cuando sus hijos se casan y se van, otros cuando se van los nietos, otros cuando son viudas y se sienten solas, y hombres cuando quedan viudos se sienten solos y sienten que muchas veces incluso hasta la misma iglesia los deja solos. Y esos sentimientos van a venir, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y tenemos que tener ese entendimiento de que no estamos solos. Y hoy, hablando de retener lo que tenemos, vuelvo a leer Apocalipsis 2, que es la palabra central, el versículo 25. Yo estaba orando al Señor para que el Señor enfocara esto con respecto a lo que el mundo celebra sin saber lo que es el tiempo, la semana, la última semana de Jesús aquí en la tierra, y el último día en donde Él resucitó. Dice el versículo 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Hemos hablado de retener el amor, hemos hablado de retener la fe. ¿Por qué retenerla? Porque el que ya recibió a Jesús ya tiene esa esencia en sí. Y hemos venido hablando de retener la paciencia. No hemos hablado todavía aquí del servicio. ¿Y por qué Dios me hace énfasis en esto? Porque Él requiere de ti y de mí que perseveremos hasta el fin. Mateo 24, cuando usted lo lee, en el versículo 12, dice que debemos perseverar hasta el fin para que seamos salvos. Dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 26 de este capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis 2 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No es hasta este domingo, no es hasta esta semana, no es hasta que yo deje de sentirme bien, no, es hasta el fin. Yo tengo que provocar que lo que Dios depositó en mí se mantenga avivado. Por eso que el sacerdocio del antiguo pacto, ellos tenían que levantarse mañana tras mañana, quitar la ceniza, poner leña nueva y no dejar que el fuego se apagara. Debería estar ardiendo siempre. Asimismo, ahora en este nuevo pacto, la iglesia debe mantener el fuego encendido, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y ahora el fuego de Él está en nosotros, y lo que va a avivar el fuego en nosotros es mantenernos en la palabra, en oración, en el ayuno y en la vigilia y predicando el evangelio del reino. Es lo que va a mantener el fuego encendido. Si no, vamos a pasar a ser unos religiosos que conocemos la palabra, pero no vivimos la palabra. La palabra tenemos que vivirla, no solamente confesarla, sino experimentarla. Y a través de la vida de Jesús, que es lo que vengo hoy a hablar en esta mañana, que Él retuvo lo que Él tenía, porque vino sobre Él. Si usted lee Isaías 61, versículos 1 y 2, dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación, para vendar a los quebrantados de corazón. Búsquelo, Isaías 61, versículos 1 y 2, que ese es el llamado que tiene usted y que tengo yo. La unción no es solamente para sentir la calambrina, como digo yo, o para que nos espeluquemos y sintamos escalofríos. No. La vigilia de las mujeres no solamente fue para eso, sino para que ellas puedan estar empoderadas, pero para llevar el mensaje como la mujer samaritana. Que dejen la vasija y
y vayan a llevar el mensaje del Evangelio. No solamente para reunirnos y tener un encuentro bonito, eso es glorioso, estuvo la presencia, escuchamos el testimonio, pero ahora tienen que llevar un mensaje a aquellas mujeres que están perdidas y que necesitan conocer a Jesús. Porque si no, entonces no se va a cumplir el sentido y el objetivo de esa vigilia, que es alcanzar almas para Cristo. Si nos quedamos solamente en la sensación de la calambrina, si nos quedamos solamente en la sensación del pescado frito, si nos quedamos solamente en la sensación de que nos bañamos en la playa, todo eso es bueno y hay que hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer también es ir y llevar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo tengo una comida que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, qué bueno que soltaron las cargas las mujeres. Eso es importante. Es una de las cosas que tenemos que aprender a retener. Aprender a soltar las cargas. Y cuando quiero decir algo, por si alguien entendió mal lo que decía la hermana Beatriz, cuando decía: voy a soltar las cargas de mis hijas, voy a soltar las cargas de mis nietos, voy a soltar esas cargas, no es que ella va a abandonar a su familia. Está diciendo que la preocupación, la angustia que ella tiene, se la pone delante de Dios y Dios hará. No es que va a abandonar a su familia. Eso no es lo que ella quiso decir, por si acaso alguien está pensando eso, o si alguna de las hijas que están aquí pensaron eso, que ya no están aquí, por cierto, están en la clase de adolescentes. Vuelvo al punto, Isaías 61. Le di chance para que ustedes lo pudiesen buscar allí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso es el Evangelio. A vendar a los quebrantados de corazón. Es hacer este tipo de vigilias y llevar una palabra que pueda vendar el corazón que está oprimido, que está triste. A publicar libertad a los castigos. Ir a reprender todo espíritu que esté oprimiendo a las personas, como lo hizo Jesús. Ir a los presos, apertura de cárcel, y a los presos apertura de cárcel. Lo mismo en el ámbito espiritual. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso ocurrió hasta que Jesús vino. Ya lo vamos a leer en Lucas 4, 18 y 19. Pero luego de la coma dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Porque Dios se va a vengar. Se va a vengar de la humanidad que le ha dado la espalda a Él. Y Él quiere que todos vengan a Jesús, que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como hay un año agradable, también hay un día de venganza, que serán 7 años. Y luego lo vamos a ver con más detalle en los días que voy a estar dando las señales antes del fin. 7 años donde se cumplirá el día de venganza del Señor. No va a ser un día, van a ser 7 años. Y ya el anticristo se está paseando por ahí, ni él mismo lo sabe, pero pronto seremos arrebatados y vendrán esos 7 años. Por lo menos hay 2 que ya saben, que están claros que eso ya está por venir, y tenemos que retener lo que tenemos. Vemos entonces que esto es una palabra profética que Dios está anunciando, porque Dios siempre anuncia lo por venir, y aquí específicamente de Jesús. Cuando leemos eso en Lucas 4, 18, 19, Señor Jesús, en medio de los que están en esa sinagoga, les hace referencia a que esa palabra se está cumpliendo delante de ellos. Es un cumplimiento profético. Y ciertamente habrá cumplimiento profético para nosotros, la iglesia. Algunos se le enfriará la fe, algunos menguarán en el amor, algunos se apartarán. Pero nosotros tenemos que retener hasta el fin nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Porque así como se ha cumplido esta palabra que te voy a leer ahora, se está cumpliendo que la fe de muchos menguará cuando el Hijo del Hombre se acerque. Lucas capítulo 18, versículos 8 y 9. No lo busque, anótelo. Lucas 18, 8 y 9. Vuelvo aquí. Lucas 4, 18 y 19 dice. Voy a leer el 17. Y se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías. Lo acabamos de leer. Pero estas páginas que tú moviste desde el libro de Isaías 61 hasta este libro de Lucas han pasado de allá para acá 770 años. Y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres pero de espíritu, no a los pobres en cuanto a lo material. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Si usted recuerda, después de esto había una coma y decía, y a proclamar el día de venganza del Dios nuestro. No lo dijo aquí porque no era el tiempo todavía, era el año agradable, y no habla de un año en tiempo crono, sino que era el tiempo en que el Mesías estaba pisando la tierra y comenzaba su ministerio. ¿Alguien me está siguiendo? Pero ya se acerca el día de venganza del Señor y tenemos que proclamar que Cristo viene pronto, y tenemos que ser como aquel Elías que era Juan el Bautista y decir: arrepiéntanse, porque Cristo viene pronto. Tenemos que anunciar el arrepentimiento. No se habla mucho del arrepentimiento. Tenemos que hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que va a traer salvación. Tenemos que reconocer que somos seres humanos imperfectos, que somos pecadores, pero Jesús vino a rescatarnos. Tenemos que tener esa convicción. No podemos predicar otra cosa. Tenemos que predicar que hay un problema. El problema es el pecado y la solución es arrepentirte y Jesús te rescatará. Es lo que tenemos que anunciar, porque ya se cumplió hasta ese momento el año agradable, pero se acerca el día de venganza del Señor, que son 7 años. Ahorita estamos en principio de dolores, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. No te sientas solo, no te sientas sola. Lo puedes sentir, óyeme, lo puedes sentir porque yo lo he sentido. Lo puedes sentir, pero no te quedes en ese sentimiento. Recuerda que el Señor está contigo. Él siempre te va a decir: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Agárrese de esa palabra que está en Isaías 41:10. Afírmese en esa palabra. Es una palabra verdadera, genuina, porque el mismo Jesús lo hizo entender cuando dijo: yo tengo que irme, pero no se entristezcan. Es necesario que yo me vaya, porque les enviaré al eterno Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien me está siguiendo? Pero usted puede sentirse solo. No se sienta condenado. Óigame, ni condenada. No se sienta condenado ni condenada cuando se sienta solo o sola, o cuando se sienta triste. No se sienta mal. Y de eso te voy a hablar, para que tú puedas retener tu posición de hijo y de hija a través de la vida de Jesús. Jesús estaba ungido, ¿ok? El Espíritu de Dios estaba en él, como está en ti y está en mí. Como hombre estaba así. En la eternidad es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso ha sido así. Pero en medio de la eternidad pasada y la eternidad futura, que es el Alfa y el Omega, en el centro, Jesús, el Verbo, se hizo carne, se hizo hombre. Y como hombre, Él caminó. Él nos vino a dar un ejemplo para decirnos: son hombres caídos como el primer Adán, pero los que se apegan a mí tendrán espíritu vivificante y podrán andar como yo anduve. Es lo que Él nos quiso decir. Ustedes todos lo pueden porque me tienen a mí. Aun cuando venga la soledad, la frustración, la depresión, la tristeza, yo también sufrí, sentí estas cosas, pero yo iba a mi Padre. ¿Usted cree que Él no se frustraba al ver los caracteres y los temperamentos de esos 12 discípulos que tenía? Claro que sí, pero aprendió a amarlos porque en Él estaba el amor del Padre. Y si Él está en nosotros, eso tiene que producirse. Por eso vemos que en este contexto de Lucas 4 está hablando el hombre lleno del Espíritu Santo. Sigue diciendo allí: y enrollando el libro, en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabí que estaba allí, al maestro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él quiere que la escritura se cumpla en nosotros. ¿Quiénes creen que la escritura se cumplió en nosotros? Que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo menos 8 ya lo saben. Pero para los que no lo saben,
y no lo cree, en usted, si recibió a Jesús y se arrepintió, en usted está el Espíritu Santo de Dios. En usted está el Espíritu de Cristo. Cuando usted lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice que los profetas de la antigüedad tenían en ellos al Espíritu de Cristo que les indicaba las profecías acerca de Cristo. Usted lo puede ahí leer, lo estoy parafraseando. Pero lo que quiero traer a colación, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, es el Espíritu de Cristo. Léalo si tiene duda. Usted tiene en usted a Jesucristo y por eso es un cristiano que sigue ¿a quién? A Cristo. Si Él está en usted, lo que nos está queriendo decir, así como yo operé como hombre teniendo el Espíritu Santo, ahora tú que tienes el Espíritu Santo puedes operar en el mismo poder, porque Él mismo dijo en Juan capítulo 14 versículo 12, mayores cosas harán que las que yo hice. ¿Por qué digo eso? Lo dijo por decirlo. Dios no miente. Somos nosotros los que no tenemos fe suficiente para creer que podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer. Al que cree todo le es posible. Tú tienes que creerlo. Tienes que golpear la carne y decir yo le creo al Señor. Yo no estoy solo. Él está conmigo. El enemigo te quiere engañar y tu alma te quiere engañar. Por eso te quiero hablar de cómo Jesús retuvo la paciencia. Él retuvo la fe, Él retuvo la benignidad, Él retuvo la bondad, Él retuvo la mansedumbre, Él retuvo el gozo. Todos los atributos del fruto del Espíritu Santo que están en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, se vieron manifestados en Jesús. ¿Usted lo cree? Claro que sí, su templanza. Incluso cuando dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, estaba ejercitando su templanza y su autoridad. ¿Y dónde está la mansedumbre allí? Sí, ejercitó la mansedumbre porque no le mandó fuego de una vez. Voy a enviar fuego para que de una vez los fulminara a todos. Se movió en misericordia por los fariseos. Les tocaba a ellos arrepentirse como lo hizo José de Arimatea. Y Nicodemo seguramente también, porque fue a acompañarlo para bajarlo de la cruz. Fueron dos los que fueron a bajar a Jesús de la cruz. Y por eso quiero hablarte de Jesús en el contexto de la última semana. Y específicamente el día que estuvo en la cruz. El día glorioso que Jesús estuvo en esa cruz. Fue el día más glorioso de la humanidad. Fue el día cuando se estremeció el universo. Y las tinieblas se estremecieron. Y las piedras se partieron en pedazos. Y los muertos resucitaron. Porque la gloria de Dios se manifestó. Que aún las piedras van a hablar en este tiempo, porque Cristo viene pronto. Los argumentos se rompen. Hay gente que en la vigilia veían a alguien y este me va a lavar los pies y la unción cayó sobre ese hombre. Porque Dios usa a quien sea. Sin hablar mucho, solamente lavando los pies. Porque no se trata de la palabrería, se trata de la humildad. Amén. Y Dios lo permitió para que muchos y muchas que estaban ahí, los argumentos fueran derribados. Y entendamos que Dios hace como le da la gana. Porque esta iglesia es del Señor, no es mía, ni tuya. Él la paga a precio de sangre. A mí me toca defender su palabra y su verdad. En lo que Él me ha podido entregar, en el conocimiento que Él me puede dar, y a todos los que somos parte de los ancianos de este lugar. Pero yo vi la gloria de Dios en esa vigilia. De muchas maneras. Y después, obviamente, seguiremos conversando. ¿Alguien me está siguiendo? Ve conmigo entonces, por favor, a Mateo. Capítulo 27. Mateo 27. Dice la preciosa y poderosa palabra del Señor en el versículo 45 y 46. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Dice la preciosa palabra del Señor. Es el momento de la crucifixión. Y vamos a ver
el contexto de ese tiempo, pero quiero enfocarme en esta palabra. Dice, y desde la hora sexta eran las 12 del mediodía, 12 p.m. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena. Eso era algo raro, que a las 12 del mediodía hubiesen tinieblas. Eso era una señal de lo que estaba ocurriendo espiritualmente en ese lugar. Dice, cerca de la hora novena, eso son las 3 p.m., o sea que habían pasado 3 horas. Después de 3 horas, Jesús clamó a gran voz. Aquí hubo un milagro. ¿Cuál es el milagro? Jesús ya tenía un problema en los pulmones, tenía líquido. Él no tenía fuerza para alzar la voz. Ya él había perdido mucha sangre. Desde el momento que lo atraparon en el Getsemaní, que lo encadenaron, que le araron las barbas, que lo escupieron, que lo bofetearon, que le dieron los latigazos en el pretorio, ya él estaba mal, no tenía fuerza. Si alguno de nosotros ayunamos por 3 días, 4 días, sabemos que nos cuesta hasta hablar un poco, porque sentimos que nos faltan las fuerzas. Espiritualmente estamos vivificados, pero físicamente nos faltan las fuerzas. Y si es un poquito más, 5 días, 6 días, 7 días, el que lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando. Imagínese usted entonces a un hombre que desde la noche hasta las 3 de la tarde, no es que ayunó, porque ya había ayunado. ¿Por qué estaba ayunando? Porque en la última cena que él tuvo, la última comida que él tuvo, la tuvo en la noche de la Pascua. Por lo tanto, él no solamente estaba en ayuno, sino que estaba ya ensangrentado, deshidratado, golpeado, vejado. Había en su corazón no solamente el dolor físico, sino el dolor de ver que aún sus discípulos lo habían abandonado, aunque él lo sabía. Porque así, el mismo principio que aplicamos en el texto bíblico de Juan, que Jesús lloró, Juan 11:35, y él sabía que Lázaro iba a resucitar. Eso nos indica que su parte almática, su parte humana, se contrista igual, aún él sabiendo que viene un milagro. Por lo tanto, en la cruz, aún él sabiendo que al tercer día iba a resucitar, porque él lo dijo varias veces, en su alma había una angustia fuerte, y lo dijo primero en el Getsemaní. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso, en Mateo 26, léalo en su casa, te lo voy a parafrasear, porque ya lo has leído. Mateo 26, del 36 al 42, léelo en tu casa, anótalo, léelo, medítalo, saborea la palabra. Cuando él está allí, se lleva a 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, y les dice un secreto, algo particular, porque usted tiene que contar las cosas a la gente íntima, las que son íntimas, no a todo el mundo. Y usted va y le dice, hermano, él les digo, tengo una angustia en mi alma. Señala dónde tiene la angustia. Tengo una angustia en mi alma, es decir, en mi corazón. Y le dice, hasta la muerte. ¿Esos son qué? Emociones y sentimientos. No se mueven en el espíritu, se mueven en el alma. Por lo tanto, si él sintió dolor, angustia, tristeza, hasta morir, yo también lo puedo sentir. Cuando alguien te ataca diciendo, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, ¿por qué te entristece? Tiene que estar siempre el gozo. Sí, el gozo está en mí, pero estoy triste. ¿Y dónde voy a dejar la tristeza? Cuando entro en la presencia del Señor y Él me hace ver las cosas de manera diferente y me dice, esto no es para muerte, esto es para proyectarte, esto es para vivificarte, esto es para empoderarte. Entonces la perspectiva cambia. Pero si yo voy al vecino, voy a la vecina, voy a los carnales, hermano, vas a salir peor. Ve a Dios y a los espirituales. Porque Jesús se llevó a hombres que pensaba que eran espirituales. Para nosotros quizás no eran espirituales, pero sí eran espirituales. Porque sabemos quién fue Pedro. Sabemos quién fue Juan. Juan escribió Apocalipsis y 3 libros. Pedro escribió 2 y lideraba en Jerusalén. Y a Jacobo lo tuvieron que matar porque jamás vendió el evangelio. Herodes lo mandó a matar. Y por haberlo mandado a matar, gusano le salió a Herodes. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces vemos que Jesús, un hombre en la tierra, tiene una angustia hasta en la muerte antes de ir a la cruz. Pero ahí mismo en el contexto, cuando lo atrapan, porque se le acerca Judas y le da un beso, y él le dice, amigo, con un beso me vendes. Él retuvo la paciencia, él retuvo el amor, él retuvo la fe, porque sabía que esa palabra tenía que cumplirse.
está en los Salmos. En el Salmo 40 está, o 41, no recuerdo ahora mismo. Y resulta que, aun cuando él sabía la palabra, una cosa es saberla y otra cosa era vivirla. Él era el verbo, pero para que se hiciera carne, tenía que vivirla y experimentarla. Porque él pudo decir otra cosa, pero como él ya no estaba en la angustia, porque él oró varias veces, 3 veces para ser exacto, ya cuando se levantó, ya estaba fortalecido en el Señor y fue a cumplir la última recta, la recta final que le quedaba. Tenía que entrar en una oración muy profunda, más profunda que todas que había hecho durante su ministerio, al punto que sudó gotas de sangre, porque lo que venía era muy profundo. Y vendrán momentos en tu vida donde muy cansado y tenía sed. Por lo tanto, estamos viendo a un hombre en la tierra, hombre, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que por su voluntad propia, él fue a la cruz. No fue porque Dios lo obligó. Él dijo, que se haga tu voluntad. Nosotros, mi carne, mi parte almática es débil, pero en mi Padre, ya Jesús está en la cruz. Y algo interesante, perdone que me recordé aquí viendo la Biblia. Algo interesante, cuando, fíjense que él está pidiendo, pasa de mí esta copa, es la oración que le está haciendo. Y después dice que se haga tu voluntad. Pero a Pedro le dice algo interesante en el versículo del 51 al 54. Fíjense lo que le responde a Pedro en medio del fragor, que lo están atrapando. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Era Pedro. En los otros evangelios lo puedes leer. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, y voy a hablar Pedro, porque sé que es Pedro, en los otros evangelios se puede leer, ¿acaso piensa Pedro que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermano, claro que sí. Pero él estaba haciendo una oración y no le pidió a los ángeles. Él lo que le estaba pidiendo ahí, Señor, si se puede, para ti todo es posible. No le estaba pidiendo hazlo. Él no le dijo hazlo. Le dijo, Señor, quita de mí esta copa. No, si es posible, empezó diciendo. Presta atención a esta oración. Él dijo si es posible. Eso es respeto, eso es reverencia al Padre Celestial, siendo el mismo Dios. Él está orando como un hombre aquí en la tierra al Padre que está en los cielos. Por eso él le decía a los demás, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él estaba hablando como un hijo de Dios, como tú que eres un hijo de Dios. Por supuesto es el unigénito él, pero quiero llevarte al tiempo, a la conciencia de que tú eres un hombre como él aquí en la tierra. Y que como él, tú le puedes decir, si es posible, pasa de mí. Como así la oración, pues hubiese sido así, Señor, sé cuál es lo que hay que hacer, pero manda 12 legiones de ángeles. Iban a venir las 12 legiones de ángeles, porque lo está afirmando él a Pedro. Pero él sabía que no podía hacer esa oración. ¿Por qué no la hizo? Porque tú y yo estaríamos muertos en el infierno, ardiendo en este momento. ¿Me está haciendo? Por eso yo me gozo cuando digo, Jesús resucitó. No tiene sentido que yo dijese si no sé lo que pasó. Cuando Él resucitó, me rescató del infierno, me salvó y te salvó. Por eso Él dijo al final, la penúltima palabra fue, consumado es. Voy al contexto donde quiero profundizar un poquito más. En el versículo 46 de Mateo 27 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. En otro evangelio, en Marcos, habla Eloi, Eloi, lama sabactani, pero significa lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! ¿Por qué me has desamparado? ¿Será que Dios lo desamparó? ¿Será que realmente el Padre lo abandonó? Muchas veces hemos dicho, incluso yo en algún momento, de que el Dios se apartó de él porque el pecado estaba, obviamente él tomó el pecado. Pero Dios no se apartó del Hijo.
Y lo vamos a ver escrituralmente. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque a pesar que él se sintió desamparado, él retuvo lo que tenía hasta el final. Lo demostró en el Getsemaní. Él retuvo la paciencia al creer que el Padre iba a cumplir su palabra, que después que muriera vería linaje. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando tú tienes una claridad, tú tienes que tener el gozo puesto delante de ti, para que cuando venga la prueba, tú comparas el gozo puesto delante de ti, y cuando veas la prueba, puedas decir como el apóstol Pablo: esta leve tribulación momentánea está produciendo en mí un eterno y glorioso peso de gloria. Sí. Él comparaba, y él decía, en Romanos también decía: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Él ponía el gozo delante de él. Cuando estuvo en la cárcel, lo mismo. Y escribió 4 cartas. La carta a los de Filipo, a Éfeso, a Colosa y el libro de Filemón. 4 escribió. Ahí estaba Onésimo con él, un esclavo que se convirtió al Señor. Le servía allí y lo envió a predicarle a su dueño. En aquel momento le mandó la carta precisamente a Filemón. Onésimo era el esclavo. Alguien lo ha leído, me imagino. Por ello que por lo menos 2. ¿Quién más lo leyó? Los que no lo han leído, tarea para la casa. Lea Filemón. Es un solo capítulo, hermano. Si usted no ha leído Filemón, es preocupante. Porque Filemón es un solo capítulo. Mucho menos va a leer Isaías, que son 66. Y usted tiene que leerla, y así le caiga mal, tengo que decirle que tiene que leer la palabra. Porque el día que el Señor, yo esté en el tribunal de Cristo, Señor, tú fuiste testigo, que todos los domingos siempre le decía que leyera la palabra. Tienes razón, hijo. Y cuando te toca a ti estar en el tribunal, sí, no leí la palabra. Menos mal que los que vamos al tribunal somos salvos. Porque también me va a decir, esto, Marcelo, se veía muy bonito, mijo, pero eso no venía de mí, eso no es lo que yo te mandé a hacer. Así que te quito esos galardones robados. Porque cada cosa que hagamos será probado por el fuego, dice el 1 Corintios 3. Pero eso es otra predica que algún día se la voy a dar. Pero lo que te quiero decir con esto, hermano, hermana, te hablo de Filemón y Filemón, me suena filé con jamón. Entonces eso sí te tiene que preocupar, porque Filemón es un solo capítulo, cortico, una cartica pequeña. Primera de Juan es cortica, segunda es cortica, tercera cortica. Y fíjense, si no han leído Judas, más me voy a preocupar porque está antes del libro de Apocalipsis y esa es más cortica todavía. No voy a decir que levanten la mano los que han leído Judas, porque voy a tener que administrarlos a varios aquí. Pero los voy a inquietar al punto que usted vaya a leer. Voy a ver quién es Judas, para que el próximo domingo, si lo llegan a preguntar, digo que por lo menos mire el versículo 1. ¿Alguien me está siguiendo? Pero sí les voy a hacer esto. Levanten las manos los que se van a comprometer a leer Judas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Filemón. Bueno, por lo menos ya ni una vez la de todos los hermanos no quieren levantar, pero tienen que leer la palabra. Y ya van a saber por qué. En estas prédicas van a saber por qué tenemos que leer la palabra. Pero vuelvo para acá. No se conforme con un domingo. Porque un domingo, al próximo domingo ya está más frío que chuleta en el congelador. ¿Y por qué hago de chuleta? Porque hay mucha gente chuletona. Y chuletona es que es carnal. Ok, sigo aquí. Jesús grita a gran voz. No gritó así, sino sacó toda su fuerza, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito tenía varias connotaciones. Una, que para los judíos era muy importante porque ellos leían constantemente el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y lo que él está recitando es una palabra que dijo el rey David en un momento de angustia. Pero como David era también profeta, estaba dando una palabra profética en ese entonces. En los salmos habían pasado como 1000 años hasta este tiempo de Jesús, 1200, no recuerdo exactamente. Y ese grito es para que, diciéndole a los judíos, diciéndole a ellos: yo soy el Mesías que ustedes leen en ese salmo mesiánico y todavía no me están creyendo.
tenían el corazón endurecido. Y así hay gente en la iglesia que está escuchando que Jesús resucitó y que pronto viene a buscarlo y no lo está recibiendo. ¿Cómo sabemos que no lo está recibiendo alguno? Por el estilo de vida que tienen. Porque por el fruto los van a conocer. Cuando alguien le tiene temor de Dios, cuando comete algo que sabe que Dios llorará, va a llorar amargamente como Pedro. No va a tener remordimiento como Judas, sino arrepentimiento. Porque Judas hubo remordimiento, aunque ahí la palabra aparece arrepentimiento, ahí no hubo arrepentimiento. Por ahí me dio una clase mi amado hijo Eli acerca de esa palabra. Algunos quizás ya se las dio. No es la misma palabra griega y tampoco tiene la misma connotación. Que Judas no se arrepintió, él era el hijo de perdición. Pero Pedro sí se arrepintió y lloró, dice que amargamente. Y por eso es que al final, cuando le dicen a las mujeres, vayan y díganle que me van a encontrar en Galilea, dile a los discípulos y a Pedro. Porque Pedro se arrepintió. ¿Habrá un arrepentido aquí? Yo soy el primero de los arrepentidos. Amén. Entonces, por cierto, en la reunión, y Virche está en la reunión. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué ve usted en este versículo? La humanidad del Señor. Está saliendo su humanidad, se está sintiendo desamparado, se está sintiendo solo. ¿Qué parte de su ser le está haciendo sentir que está solo? Su alma. Él está sintiendo su humanidad y está diciendo, Dios mío, no es que está recitando el pasaje bíblico, como yo pudiese recitar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La estoy recitando. Jesús no estaba recitando el Salmo 22:18, lo estaba experimentando hasta los tuétanos. Y le digo, Dios mío, si en todo este ministerio jamás sentí este vacío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre le habló desde antes que ocurriera eso: mi rostro no se ha ocultado de ti, yo estoy contigo. ¿Cómo sabemos eso? En el mismo contexto del Salmo. Sigamos al Salmo 22 y vamos a leer el versículo 1. Yo dije 18, pero es el versículo 1. El 18 es otra parte de la parte mesiánica. Mantenga ahí Mateo. Y en el Salmo 22 dice lo siguiente, el versículo 1, el primer versículo que aparece allí, dice: Dios mío, Dios mío. 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo que David recitó y que lo dijo en un momento de dolor y de angustia. Eso lo va a encontrar en lo que acabamos de leer, Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Y vemos que es un clamor, sigue diciendo ese versículo: porque estás tan lejos de mí, porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Eso sentía David, pero también lo estaba sintiendo Jesús como hombre ahí en la cruz del Calvario. Él no estaba haciendo una recitación, él se estaba sintiendo solo y desamparado por el Padre. Por eso el Señor quiere que se aquiete tu alma las veces que te has sentido sola y que te has sentido solo. Hay gente que se siente sola cuando un ser querido muere. Hay gente que se siente sola cuando sus hijos no lo llaman. Hay gente que se siente sola cuando tú quieres un familiar cerca y no lo tienes cerca. Hay gente que se siente sola aún teniendo gente cerca, pero la sientes tan distante que te sientes sola. Hay mucha gente que se puede sentir sola, y hoy tú te puedes sentir sola y te puedes sentir solo. Pero déjame decirte, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Porque así como Jesús se sintió desamparado y lo dijo, no está mal decirlo delante del Padre, decirle, no era una queja. No, solamente le digo lo que él sentía. La palabra dice en el Salmo 51:6 que él ama la verdad en lo secreto. Él ama la verdad en lo secreto. Seamos genuinos y espontáneos. Él fue genuino y espontáneo en esa cruz. Él quería hablar, le estaba hablando a su Padre como lo hacía en la intimidad cuando se alejaba y hablaba con el Padre. Él se sentía como solo allí y dijo: Padre, Dios mío. Y fíjense que no le dijo papá, le dijo Dios mío. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece un reclamo, pero es algo genuino y espontáneo que está diciendo, porque se sintió solo, así como tú te has sentido solo y te has sentido sola. Y por eso no estás pecando. El punto es que él siguió clamando. Y aquí en este Salmo 22, en el versículo 24, dice:
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. ¿Quién es el afligido? El Mesías. ¿Me va siguiendo? Vuelvo a leerlo. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. ¿Cuál era la aflicción del afligido? Bueno, primero el dolor físico, pero también la ignominia, el rechazo, los señalamientos que él recibió mientras era llevado a la cruz del Calvario. Esa aflicción, el Padre no la menospreció. Y escuche lo que dice: ni de él escondió su rostro. Creo que no me estoy dando a entender. Si no escondió el rostro a Jesús como hombre que se sentía desamparado, tampoco lo va a esconder de ti, porque te sientas solo o sola. Él está contigo. Yo estaría gozándome, porque estoy seguro que muchos de ustedes se han sentido condenados cuando ha venido un sentimiento de la carne, que puede ser molestia, puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser tristeza, puede ser soledad, y te sientes carnal. Claro, tienes el alma todavía, pero haz como hace Jesús: Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto, papá? Y su rostro no se va a esconder de ti. Él está contigo, porque Él nos prometió: aquí estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De Jesús. No te estoy hablando de Dios, te estoy hablando del Jesús hombre, para hacerte entender lo que Él me hace entender a mí, que su gracia me alcanza como la gracia del Padre lo alcanzaba a Él todos los días de esta tierra. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero jamás pecó. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Él. ¿Y dónde está ahora el Espíritu Santo? Y pecamos. Y entonces podemos decir: tu gracia es infinita. Usted nunca va a escuchar al apóstol Pablo esa oración, porque Pablo entendió que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él aprendió de su maestro, él aprendió de Jesús. Él aprendió: aunque yo me siento solo, y él lo dijo, estoy perseguido, pero no desamparado, atribulado en todo, pero no desesperado, estoy como derribado, pero no destruido. ¿Qué estaba diciendo? Papá está conmigo. Él no negaba la verdad, como le hablé en la prédica de la fe. Él no negaba la verdad. Jesús no estaba negando la verdad. Él decía: me siento desamparado, papá, pero papá ya le había dicho siglos y siglos antes: mi rostro no lo he escondido de ti, yo estoy contigo. Por eso pudo. Esa es la cuarta palabra. Hablan de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Esta es la número 4. La número 4. Pero hubo 7 palabras y las 7 fueron muy poderosas. Pero aquí es donde se ve la parte humana de Jesús, porque la primera palabra está en Lucas 23:34. Y en Lucas 23:34 Jesús abre su corazón como ser humano, que tiene el amor de Dios en él, y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta misma frase la usó Esteban, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Lo estaban apedreando y el Señor: no le tengas en cuenta esto que están haciendo. Parafraseando, era lo mismo que Jesús hizo. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Quién puede entonces perdonar? Pueden perdonar los que están llenos del Espíritu Santo. El que no está lleno del Espíritu Santo no puede perdonar. Por eso es que cuando un cristiano dice: yo no lo puedo perdonar, no está lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo va a perdonar a aquel que te vejó, a aquel que te robó, a aquel que te violó, al padre que nunca te dio su apellido. Tienes que perdonarlo, porque ya Jesús lo perdonó desde la cruz del Calvario. Yo no puedo tomar la posición de juez. Él es el juez justo, que juzgará a muertos y a vivos. Él me envía a mí a perdonar a los que me ofenden, porque si no perdona a los que me ofenden, Él no me perdonará a mí. Mateo 6, versículos 14 y 15, léanlo en su casa. Y Marcos capítulo 11, versículos 24 al 27. Repito, Mateo 6, del 14 y 15, y Marcos capítulo 11, del 24 al 27. Porque es importante que tú perdones, porque Cristo viene pronto. La segunda palabra que el Señor dice está en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Y dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de autoridad. Él sabía hacia dónde iba. Él tenía convicción, pero antes tenía una angustia hasta la muerte. Y más adelante,
2 palabras más, se va a sentir desamparado, pero él permanecía hablando por fe. Uno no va a hablar por lo que siente, va a hablar por lo que cree. No sé si me estoy dando a entender. Jesús no estaba hablando porque sentía la calambrina, él se sentía angustiado, él se sentía desamparado, pero él fue a cumplir la palabra. Y tú y yo tenemos que cumplir la palabra y seamos imitadores de Dios, luminares. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, léalo. Del 1 al 16, léalo. Efesios 5 del 1 al 16, léalo. Es importante que usted lo lea. Es más, léalo hasta el 18. Porque ahí habla que tenemos que ser imitadores de Dios. Y para poder ser imitadores de Dios tenemos que seguir a Cristo. Sigue conmigo. La tercera palabra está en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Y les quiero decir algo. Con este chapuzón de Nestí que tengo aquí arriba. Lo que tiene juventud como la sabe de que estoy hablando. Refrescate, reanímate con el chapuzón Nestí.